Pues bueno, ya ahora nos toca ver el tema 5. Ahora vamos a ver el amparo indirecto. Ya muchas de las cosas que vamos a platicar el día de hoy ya tienen una base desde el momento que hicieron el mapa conceptual. Ya incluso ahí se les hizo unos comentarios. Pero para hacer ese mapa conceptual, ustedes se basaron en la ley de amparo. Ahorita vamos a hacer una explicación de la normativa y vamos a traer a colación algunos casos prácticos para que hagan la referencia tanto de la norma con la aplicación de la misma. Entonces, el tema de hoy empieza con las causas de procedencia de la ley, del amparo indirecto. Se menciona que como referencia desde la plataforma que el amparo indirecto se concibe como una vía de tutela constitucional orientada a neutralizar o reparar afectaciones que nacen de actos concretos de autoridad, ya sea porque irrumpen fuera de un proceso jurisdiccional ordinario, porque se dictan durante el curso de un procedimiento y producen consecuencias de imposible reparación, o porque derivan de la ejecución material de decisiones que exceden sus propios términos. El examen de procedencia no funciona como un catálogo de formalidades, sino como un tamiz de racionalidad que delimita si la pretensión requiere intervención urgente para impedir la consolidación del daño o una protección restauradora capaz de devolver eficacia práctica a los derechos comprometidos. La primera causa de procedencia gravita en torno a la existencia de un acto de autoridad real y actual, atribuible a un órgano investigado de potestad pública y con aptitud para producir efectos jurídicos o fácticos lesivos. Esta verificación exige descartar escenarios hipotéticos y confirmar la relación causal entre la actuación estatal y el agravio, lo que preserva el carácter concreto del control constitucional y evita que el amparo se desfigure como revisión genérica de legalidad. El juez de distrito, desde esta entrada, identifica si la medida reclamada es definitiva o provisional y si sus consecuencias requieren medidas cautelares para preservar la materia del juicio. Ahora bien, dentro de las causales de procedencia, para esto nos vamos a remitir al artículo 107 de la ley de amparo. Ténganla ahí a la mano. El día de hoy vamos a utilizar mucho la ley y vamos a hacer referencia en algunas partes sobre lo que menciona la plataforma. El artículo 107 de la ley de amparo es respecto a la procedencia del amparo indirecto. Para esto hay que tener de entrada identificado los tipos de interés, tanto el interés legítimo como el interés jurídico. Ya a estas alturas del, del estudio que llevan ustedes en la licenciatura, ya deben de distinguir tanto el interés legítimo y el jurídico. Hacemos un recordatorio que el interés jurídico lo podemos señalar de manera práctica como el que se reconoce aquella parte procesal reconocida como tal en un procedimiento jurisdiccional. Mientras que el interés legítimo es que fuera de un procedimiento jurisdiccional tiene una lesión en sus derechos por parte de una autoridad del Estado
y le tocará al quejoso demostrar esa afectación como titular de derecho y afectación para poder ser encausado a un juicio, ya sea ordinario o extraordinario. Es decir, no es propiamente de que ya esté dentro de un procedimiento ordinario su reconocimiento como parte, sino que fuera de estos procedimientos, él tiene reconocido un derecho, ese derecho está siendo atropellado por una autoridad y ante esa circunstancia podrá, para los fines del amparo, él podrá acudir a este juicio de amparo indirecto a pesar de no estar configurado dentro de un procedimiento ordinario. El artículo 107 nos vamos a ir prácticamente dándole referencia o lectura a cada uno de los supuestos que se contienen. De ahí que si durante la lectura que se vaya dando al articulado surge alguna duda, ya saben que es cuestión de que levanten la mano o prenden ahí su micrófono para hacer mención ahí de la duda o si quieren hacer parte ahí algún ejemplo, pues con confianza ya saben que lo pueden hacer. Dentro de las causas de procedencia también es necesario hablar sobre la definitividad. Esto ya lo conocemos en sesiones pasadas. Se traduce a que hay que agotar los recursos ordinarios que establezca la ley procesal, ya sea si esa ley procesal contiene el recurso de apelación o de revocación, pues estos hay que agotarlos previo a la presentación del amparo indirecto. Recuerden, desde un inicio les he mencionado que los derechos y los principios tienen excepciones y aquí la excepción a este requisito de procedibilidad, que es el de definitividad, sería cuando el recurso ordinario que contempla la ley no contenga como efecto el suspender o paralizar la ejecución de ese acto. Por consecuencia, no sería necesario que el quejoso agotara ese recurso y se fuera de forma inmediata al amparo indirecto, porque sí tiene una de las características es que suspende los actos de autoridad. Pudiéramos poner como un ejemplo más claro sobre las cuestiones de no acudir a un recurso o incluso se trae también a referencia que los juicios que contenga la materia de la que nazca ese acto de autoridad, si dentro de su naturaleza de este juicio no tiene una característica de suspender el acto de autoridad, estará en una cuestión optativa del quejoso de acudir al juicio, el juicio ordinario o el recurso, y pasar a la presentación de un amparo indirecto. Como ejemplo, se me ocurre una multa que imponga un municipio o puede ser las multas o puede ser las órdenes, bueno, las órdenes del municipio, de X secretaría del municipio donde ordenen la destrucción de, no sé, de alguna vivienda. La naturaleza de esa constancia o esa orden del municipio de demoler parte de tu propiedad, pues puede ser llevada a un juicio contencioso y reclamarle ante esa autoridad administrativa
pues los actos que está realizando dicho municipio y que están atentando contra los derechos los derechos de propiedad de la persona. Sin embargo, ese juicio contencioso no va a tener como de forma sencilla y práctica las cuestiones de la suspensión. Si bien estos procedimientos administrativos sí existen o sí contienen este capítulo de suspensión, sin embargo, sus capítulos de suspensión no son sencillos al requerir muchos más elementos de los que necesita o de los que solicita el juicio de amparo indirecto. Esa es una de las reglas. Si no suspende o si llega a suspender el juicio ordinario o ese recurso, pero para la suspensión solicita más requisitos de los que establece el capítulo de suspensión de la ley de amparo para las cuestiones del amparo indirecto, será optativo que se agote esa definitividad. Entonces, volviendo al ejemplo, si el municipio quiere demoler o destruir parte de la construcción de mi propiedad, yo pudiera ir al juicio contencioso administrativo. Sin embargo, para paralizar ese acto de autoridad requiere de muchos más requisitos de los que establece el juicio de amparo. Entonces, ahí entro en una excepción y no es necesario que agote la definitividad y me vaya de manera inmediata al juicio de amparo indirecto. No es necesario hacer un preámbulo en los antecedentes del acto reclamado respecto del por qué no quise ir al juicio ordinario, porque la autoridad federal, desde luego, que conoce de estas leyes estatales o generales, donde previo a hacer el estudio o dentro del estudio que realiza para la procedencia y del juicio y establecer el acto de la admisión de dicho juicio de amparo, pues tiene que hacer el análisis minucioso de las circunstancias que rodean a ese acto de autoridad y de las circunstancias por las cuales se señalan como antecedentes del acto reclamado en esa demanda que se está presentando. Pues bueno, el artículo 107, como les he referido, habla de la procedencia del amparo indirecto y en su fracción primera señala lo siguiente. Dice que el amparo indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio a la persona quejosa. Aquí hace referencia a las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas. Autoaplicativas, que por su sola entrada en vigor ya transgreden los derechos de la persona quejosa, y heteroaplicativas, de que necesitan de un acto de autoridad para efecto de que la persona se encuentre legitimada para poder incausar la procedencia del juicio de amparo indirecto. Dice que para los efectos de esta ley se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes. Los tratados internacionales aprobados por el artículo 133 de la Constitución, salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos. Inciso B, las leyes federales. Inciso C, las constituciones de los estados. Inciso D, las leyes de los estados y de la Ciudad de México. Los reglamentos federales, los reglamentos locales y los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general. Recuerden, de la primera y segunda sesión hablamos de la improcedencia del juicio de amparo en contra de las reformas constitucionales. Aquí, este es el dispositivo que, a contrario censo, nos está haciendo referencia del por qué no procede el juicio de amparo indirecto. Y esto es principalmente porque no se contiene en uno de los supuestos de procedencia. Solamente se podrá hacer o más bien, pues sí, la tramitación del juicio de amparo indirecto tratándose de reformas a las constituciones, pero
no a la Constitución Federal, solamente a las constituciones de los estados. Continuando con la fracción segunda, dice que procede el amparo indirecto contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Si se trata de actos de ejecución o de cobro de contribuciones de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias. Vaya. Esta hipótesis habla, por ejemplo, cuando son las multas, como el que he hecho referencia al ejemplo anterior, ya sean multas, los actos de autoridad municipal, expedición de licencias, todas las cuestiones administrativas del estado, municipio. Esta es la causal por la cual procedería el amparo indirecto. Fracción tercera, contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento. Inciso B, actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales. Esta hipótesis es respecto de procedimientos administrativos. Dichos procedimientos administrativos deben de cumplir con la característica que solamente es en contra de la sentencia definitiva. Esto es, si durante ese procedimiento, la integración del procedimiento surge alguna violación, lo que establece la jurisprudencia es que hay que hacer la preparación de la violación para llevarla al juicio de amparo. Un ejemplo pudiéramos decir, en un procedimiento administrativo en el cual la recepción de la aportación de pruebas que hizo alguna de las partes, no fue debidamente admitida por el tribunal, se hace referencia en ese procedimiento sobre la afectación en la que incurrió la autoridad. Si la autoridad no hace el saneamiento de esa afectación, la parte tendrá que hacer mención en la parte final del procedimiento, ya sea en alguna conclusión o en los alegatos que vaya a establecer la condición en que ha incurrido la autoridad, sostenerla nuevamente para obligar al juzgador de que sea tomado en cuenta al momento de resolver. De esa forma estaría preparando ya la parte futura quejosa, esa violación, aunado a que si sobre eso hay algún recurso ordinario que pueda plantearse sobre esa afectación, deberá de plantearlo. La determinación que recaiga sobre dicho recurso no se deberá de presentar el amparo indirecto por este supuesto. Hacemos la preparación, invocamos esa trascendencia en la que de no repararse tendrá como consecuencia la violación de derechos en el momento de dictar la sentencia, y de seguir operando en la sentencia, es decir, que no lo haya corregido la autoridad, podrá incursionarse mediante el amparo indirecto y cumpliendo con esta condición de procedencia. Posteriormente, la fracción cuarta habla de el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluidos. Dice que si se trata de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo.
pues vaya, es algo similar a la fracción anterior, solamente que esta hace referencia a que son actos realizados fuera de juicio o después de concluidos. Hace la abundancia de que pueden ser tribunales judiciales de cualquier materia, así como los administrativos, agrarios o del trabajo. Los actos fuera de juicio, pues vaya, son propiamente pues en este caso, como lo señala la misma ley, los actos de ejecución, por ejemplo, en las cuestiones de los embargos, la ejecución de la sentencia donde cuestiones de hipotecarias, de créditos hipotecarios, donde se ve por medio no solamente el crédito, sino como consecuencia directa la devolución del bien adquirido. La consecuencia de ejecutar esa sentencia, pues es realizar el embargo del bien relacionado a ese crédito hipotecario. El procedimiento de ejecución como tal no podrá ser amparable por esta vía, sino hasta el último acto de ejecución del procedimiento de ejecución. Dentro del procedimiento de ejecución, pues está la parte que es la demandante y que ha sido vencedora en ese procedimiento, tiene una de las partes de dicho procedimiento. A ver si me apago ahí el micrófono. Creo que... A ver, ahí creo que ya quedó, es que de repente se apagó. Pues bueno, la parte del procedimiento es que tiene que realizar gestiones de notificación en las cuales a la parte demandada se le informe de que deberá de desocupar dicho inmueble. Sobre bueno, antes de eso, la entrega voluntaria. Posteriormente de no realizar la entrega voluntaria de ese bien, pues tendrá que desocuparlo de forma forzosa mediante el embargo. Entonces, el acto previo a ese embargo, que es la entrega voluntaria, no forma parte de los actos procedentes para el amparo indirecto, sino debe ser el último de dicho procedimiento, que en este caso, pues es propiamente ya la orden del desalojo como tal, y que desde luego tendrá la condición de que podrá ser suspendido dicho acto de autoridad. Siguiente hipótesis, dice contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución. El ejemplo de pudiera ser en materia penal, las medidas cautelares, cuando sean restrictivas de libertad, la prisión preventiva oficiosa, prisión preventiva justificada, el resguardo domiciliario y salir de la ciudad o del país. Al ser restrictivas de libertad y el derecho a la libertad con ser un derecho sustantivo contenido en la Constitución, esta circunstancia contenida en el acto de autoridad emitido por la autoridad judicial podrá ser susceptible de amparo indirecto sin necesidad de agotar el recurso ordinario o agotar la definitividad como tal. Posteriormente dice contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Aquí no hay duda, solamente
no ser parte en el procedimiento, pero que tenga consecuencias sobre aquel juicio llevado por terceras personas. Ahí en esos casos se justifica ese interés legítimo. No soy parte del procedimiento ordinario, pero tengo una consecuencia, demuestro que soy acreedor de un derecho y hago mención y demuestro que ese derecho está siendo violentado por una autoridad, y de esa manera es que cumplo con el requisito de procedencia para el amparo indirecto. Siguiente, dice, contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o por suspensión de procedimiento cuando no estén satisfecha la reparación del daño. Vaya, pues la hipótesis es muy clara. Las omisiones del Ministerio Público, es decir, ahí hay que gestionar la actividad del Ministerio Público, por ejemplo, solicitar X acto de investigación, y ante eso el Ministerio Público no da contestación a dicha petición, o simplemente, o incluso las negativas, no solamente las omisiones, sino también las negativas de no realizar los actos de investigación. Solamente que si se trata de una omisión, hay que acudir al amparo indirecto, pero si es una negativa, tendríamos que ir al recurso innominado que se contiene en el Código Nacional, y ante esa determinación, posteriormente ir al amparo indirecto. Fracción octava, contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Es muy clara las cuestiones de competencia entre autoridades. Fracción novena, contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y señala que tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanados de un procedimiento seguido en forma de juicio, solo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento. Y ese es el contenido del artículo 107, que habla sobre la procedencia del amparo indirecto. Va a ser necesario que posterior a esto tomen en cuenta las partes que digo, o al menos en este capítulo de la procedencia del amparo indirecto, sí nos vamos a basar totalmente en el artículo 107. Más adelante les voy a hacer claro en qué parte o en qué capítulo es necesario apoyarnos también de la plataforma. Seguimos. La demanda y su contenido. La demanda en el amparo indirecto constituye el acto procesal que organiza la pretensión constitucional y fija el marco del juicio, porque en ella se identifican los sujetos, el acto reclamado, los derechos presuntamente vulnerados y el remedio que se solicita. Su eficacia no depende únicamente de enumerar datos formales, sino de articular con precisión la relación entre un hecho público imputable a la autoridad y un agravio concreto, de manera que el juez pueda verificar competencia, procedencia y necesidad de tutela cautelar. El documento debe construir un hilo lógico que conecte hechos, normas y razones, evitando fórmulas, estereotipos y planteamientos abstractos que desfiguren el carácter concreto del control constitucional. ¿Qué significa esto? Vaya, lo que hemos hecho referencia en las sesiones pasadas, que para armar un agravio como tal, incluso les va a servir el archivo que les envié hace 2 semanas, si bien recuerdo. Y esto hace referencia a que la demanda no solamente debes de hacer referencia de
la afectación que ha incurrido la autoridad en tus derechos, sino de qué manera se constituyó esa violación, qué es lo que establece la normativa como adecuado, de qué manera lo violentó, cómo debió haberse respetado la norma, y ante esto dar una conclusión de solicitud, no solamente hacer referencia de forma eh, abstracta de que sea conseguido el amparo. En la mayoría de las materias, a excepción de la materia penal, cuando se hace una petición de este tipo, de que haces referencia en un concepto de violación de toda tu afectación, cómo debió haber sido, cómo debió haber actuado la autoridad, qué establece la ley, vaya, todos estos puntos que he hecho referencia, y al final solamente se concretan en decir que se les conceda el amparo. Los conceptos de violación se pueden sostener como fundados, pero al final inoperantes porque no hay una razón de pedir. Así como se fue hilando toda esa argumentación respecto en la actividad en la que incurrió la autoridad y que violentó los derechos del quejoso, es necesario que ustedes de manera sugestiva establezcan la condición en la que deberá de ser reparada la violación. Y esa forma de reparar no viene meramente de un sentido propio y yo pido de que se me repare de esta forma. No, debe tener siempre una base jurídica. Es decir, pido de que se repare esa violación conforme al artículo tal, es decir, que se proceda a realizar X o Y actividad, se deje insubsistente lo que había hecho la autoridad responsable, se emita una nueva determinación en la que se respete el procedimiento establecido y vaya, no quedarse cortos en hacer referencia únicamente en que sea conseguido el amparo. Pues bien, pasamos al artículo 108 de la Ley de Amparo y este artículo nos hace referencia de su contenido. Dice que la demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará, primero, el nombre y domicilio de la persona quejosa y de la que promueve en su nombre, quien deberá de acreditar su representación. En esta parte final, que deberá de acreditar su representación, esto quiere decir de que debe de justificarse, vaya, si uno como abogado va a presentar la demanda de amparo a favor de su cliente y uno, vaya, el abogado está autorizado en el procedimiento ordinario, tienes de dos, ya sea que en la demanda de amparo anexes tu copia de cédula profesional y el acuerdo en el que la autoridad ordinaria te tuvo como justificante o que te tiene justificado tu carácter de abogado a favor en representación de la persona ahora quejosa, o simplemente hagas referencia de que gozas de esa representación y todas las cuestiones que no quieras demostrarlas, lo tendrás que establecer bajo protesta de decir verdad. Es decir, no tengo un documento hasta este momento que yo pueda proporcionar en la demanda de amparo para justificar mi argumento, sin embargo, lo establezco bajo protesta de decir verdad y de esta manera le vamos a correr la carga ahora a la autoridad responsable para efecto de que cuando proporcione el informe justificado se le haga el requerimiento de que anexe la documentación donde acredite al abogado como representante de la parte quejosa en aquel juicio ordinario. Son pequeñas tácticas que conforme a la práctica van a ir viendo o las van a ir utilizando para hacer más sencilla la tramitación de la demanda. Digo, si no se hace de esa manera, la consecuencia es que ante
previo al acuerdo de admisión, va a recaer una prevención donde se requiera a la parte promovente, al quejoso, que justifique esa calidad de representante legal o defensor público o defensor particular, dependiendo sea el caso, con X documento, o lo mencione bajo protesta de decir verdad, de que goza de ese carácter. Siguiente requisito, nombre y domicilio de la persona tercera interesada, y si no lo conoce, manifieste así bajo protesta de decir verdad. Los terceros interesados, pues, como se había hecho referencia a la sesión pasada, pues es la persona a que las personas a las que le interesa dentro del procedimiento que subsista el acto que se está reclamando en la demanda de amparo, en este caso la demanda de amparo indirecto. Cuando se reclame alguna norma general, ¿quién es la persona que va a tener el carácter de tercero interesado? Si es una norma general, pues los interesados seríamos toda la población del estado o del país. Cuando nos encontramos en este supuesto, la ley no hay manera de poner los nombres de Mauricio, de Carlos Alberto, de Hugo, de Alejandra, de Celia en toda la demanda de amparo. Lo que se hace es señalar que no existe persona interesada, tercero interesado. Y esto nos da cuenta de que realmente sí existe, pero es la sociedad como tal quien tiene ese carácter, pero será el Ministerio Público Federal quien nos represente. Siguiente, la autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, la persona quejosa deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a la que la ley encomiende su promulgación. La siguiente, fracción cuarta, la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. Aquí, de forma ya en la práctica, he visto que las demandas de amparo siempre hacen referencia en este apartado, una extensión muy amplia, y hacen referencias de antecedentes y cómo es que acontece ese acto de autoridad. Realmente no se necesita. Les había hecho referencia en lo del amparo directo, solamente con hacer vaya a indicar en dónde se contiene ese acto de autoridad, ya sea si es algún expediente o alguna carpeta, identificar el número de carpeta y expediente y señalar la fecha de ese acuerdo o sentencia, y es suficiente para efecto de cumplir con este requisito. No es necesario hacer mención de, del expediente número 15, diagonal 2026, del índice del juzgado primero tradicional, el cual surgió ante la presentación de la No. Ya cuestiones de antecedentes no van en este capítulo. El artículo 108 nos va a dar la oportunidad de establecerlo en otro apartado, pero aquí sí hay que ser muy concretos. En caso de que no lo... concretos y claros. En caso de que no respetemos este orden, lo único que vamos a provocar es que la autoridad no nos entienda y seamos sujetos a una prevención para que aclaremos qué es lo que estamos reclamando realmente. Siguiente. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Esto quiere decir, pues tal como antecedente del acto reclamado, todos los actos previos a que aconteciera ese acto de autoridad. Es necesario que siempre se señale bajo protesta de decir verdad, y algo que no dice la ley de amparo, pero sí lo establece la jurisprudencia, es que los antecedentes del acto reclamado solamente podrán ser planteados por el directamente quejoso, no podrán ser planteados por los abogados. Entonces, si la demanda de amparo está presentada por el abogado, ahí vamos a encontrarnos en el supuesto de que nos vamos a ser sujetos a una prevención para efecto de que nuestro representado haga mención de quién es
cuáles son los antecedentes de ese acto reclamado. Sobre esta regla hay una excepción. ¿Cuándo es esa excepción? Cuando yo como abogado estoy representándolo desde el juicio ordinario. Es decir, si yo en ese juicio ordinario yo ya tenía la representación, pues desde luego que a mí me constan esos antecedentes del acto reclamado y los voy a poder hacer ver en la demanda. Si mi representación en la demanda, si mi representación surge a partir de la presentación de la demanda de amparo indirecto, pues yo no conozco lo previo. O, en teoría sí lo conozco porque pues de ahí es que yo voy a representar a la persona, pero el acto en sí yo no estuve presente, entonces quien sí lo estuvo es mi representado, el directamente quejoso, y es él el que deberá de hacerlos mención. Adelante, Alberto. Sí, gracias. Yo estoy haciendo mi demanda de amparo representando a un menor de edad. Entonces, esta parte de estos argumentos pues están siendo vertidos por su servidor. No tendría por qué ser prevenido, ¿no? Me dices que la demanda, eso no te escuché muy bien, la demanda de amparo que estás planteando es a favor de menores. Sí. Algo así. ¿Qué más? Ya no te escuché, perdóname. Es que Se yo estoy cortó. haciendo para el trabajo final la demanda de amparo en el Ok. supuesto, o más bien en la situación de contra el registro de las líneas telefónicas, un amparo para eso, pero estoy representando a una menor de edad. Entonces, este punto 5 de estos argumentos, pues los estoy virtiendo yo. Mm, pero tú como parte quejosa en representación de un menor de edad, Sí. no. Quien está resintiendo la afectación es el menor de edad, no tú. Entonces, ahí te sugiero que hagas esto, cambies el nombre, pongas al menor de edad y posteriormente vas a poner tu autorización. Es decir, Juanita Hernández, y le establece sus generales y posteriormente a quien autorizó conforme al artículo 12 de la ley de amparo, al licenciado Carlos Alberto Soto, y obviamente la autoridad va a entender de que la demanda la estás haciendo tú. A pesar de que venga nombre de la menor, se entiende desde luego que ya hay un abogado quien es el que realizó la demanda. Pero sí, ahí sí hay que hacer el cambio. Si tú te pones al principio, decir Carlos Alberto Soto en representación, vaya, ese antecedente, si tú estableces los antecedentes del acto que deriva de un procedimiento ordinario en el cual tú fuiste su abogado, ahí sí te la paso. Tú desde aquella instancia ya estabas representando al menor de edad y conoces todas las circunstancias de ese acto de autoridad. Pero si tu participación apenas va a comenzar en la demanda de amparo indirecto, en sí tú no estuviste presente en aquella parte y por lo tanto no puedes hacer mención de los antecedentes de ese acto porque no te constan de manera directa. Ok. No sé si quedó claro. Sí, está bien. Excelente, seguimos. Dice fracción sexta, los preceptos que conforme al artículo primero de la ley contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclaman. Aquí solamente hacer mención de qué artículo de la Constitución es el que se encuentra violentado. El artículo primero de esta ley es el que nos está remitiendo a la Constitución. Y simplemente tenemos nuestro catálogo establecido en la Constitución Política y hay que referir cuál de todos estos artículos es el que se encuentra violentado. ¿Para qué sirve esto? Pues principalmente para que la autoridad pueda advertir respecto de qué materia se trata esa demanda de amparo y sobre qué va a versar la misma. Fracción
Séptima, si el amparo se promueve con fundamento en la fracción segunda del artículo primero de esta ley, deberá precisar la facultad reservada a los estados u otorgada a la Ciudad de México que haya sido invadida por la autoridad federal. Si el amparo se promueve con apoyo en la fracción tercera de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General. Recuerdo las fracciones, nos vamos a la fracción segunda y fracción tercera del artículo primero. Pues es el objeto de la ley de amparo o del amparo en sí. Y la fracción segunda nos hace referencia a que el objeto del juicio de amparo es respecto a las controversias que se generen por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren, restrinjan la soberanía del Estado y la invasión de competencias de las autoridades federales. Fracción octava, los conceptos de violación. Aquí, como les he hecho referencia, no solamente es alegar por alegar, hay que hacer mención de en qué, cuáles son las circunstancias en las que aconteció ese acto, cómo debió establecerlo la autoridad de forma correcta, de qué manera, primero, cómo lo hizo de manera incorrecta, de qué manera debió haber establecido la autoridad, qué es lo que dice la ley y cómo es que se debe de reparar. Es decir, establecer una petición y un remedio respecto a esa concesión del amparo, porque pues propiamente eso es a lo que vamos. Y seguimos. No, aquí termina ya el artículo 108. Dentro de la demanda, digo, estos son los requisitos que debe contener la demanda de amparo, pero también, si es el caso que ese acto pueda ser suspendido, deberá de contar con un apartado de suspensión de ese acto. Recordemos, si estamos hablando de un amparo directo, es una suspensión de plano, no es necesario que se haga mención, eso es por magisterio de ley, la autoridad lo va a ejercer. Al tratarse de un amparo indirecto, aquí sí tenemos que hacer la solicitud. Las suspensiones son a petición de parte y es en cualquier momento. Se señala que la demanda debe de pedir de manera fundada la suspensión del acto cuando su ejecución amenace con causar daños de difícil reparación o vaciar de contenido el fallo final. La exposición de riesgos, de impactos y de equilibrio de intereses no es un accesorio, sino un componente estratégico. Cuanto mejor se explique la necesidad, alcance y límites de la suspensión, mayor será la posibilidad de que el juez acuerde medidas proporcionales que preserven la materia del juicio sin producir afectaciones indebidas a la esfera pública o de terceros. Recordemos que los actos que pueden ser suspendidos son los actos positivos, es decir, los actos donde la autoridad está realizando, es una actividad que hace y estos son los que pueden ser suspendidos. ¿Para qué se suspenden? Pues para efecto de que no sigan trascendiendo en la vulneración de los derechos de la persona y hay actos que de no ser suspendidos pueden concluir o hacer que desaparezca la materia de lo que se está reclamando. Entonces se hace de manera precautoria ese parálisis para que se analice y poder en su momento restituir el derecho. No, una suspensión no otorga derechos, sino que los está reconociendo como tales, es decir, tú te haces acreedor de un derecho desde previo a la presentación de la demanda, te está afectando el acto de autoridad, solicitas la suspensión, te reconoce el derecho al admitirte la demanda y de forma equiparada, pues la suspensión de ese acto reclamado.
Y finalmente, puede contener la demanda también un apartado de pruebas. En este apartado de pruebas se pueden acompañar los elementos que se estimen necesarios con la intención de justificar las pretensiones de dicha demanda. Esas pruebas deberán de ser ofertadas al inicio, pueden ser ofertadas desde el inicio de la demanda hasta antes de la audiencia constitucional. El procedimiento, seguimos. Procedimiento de la demanda de amparo, se contiene el informe justificado. ¿Qué es el informe justificado? Dice que es la respuesta técnica de la autoridad responsable frente a la demanda de amparo y en términos prácticos define el contenido de la controversia desde la óptica del poder público. Su finalidad no se limita a negar los hechos o a afirmar legalidad, porque cumple además una función cognitiva al reconstruir el itinerario administrativo o jurisdiccional que dio origen al acto impugnado. Ubicar con precisión la competencia ejercida, contextualizar las decisiones y acompañar los elementos documentales que permitan al juez de distrito valorar procedencia, suspensión y fondo. Vaya, ese informe justificado, la ley de amparo, a partir del artículo 117 en adelante, es donde nos hace mención sobre el contenido de ese informe justificado. El autor en la plataforma nos hace referencia realmente a mucho contenido que no se contiene en la ley de amparo. O sea, realmente un informe justificado lo que debe de contener es la expresión de que si el acto que le están atribuyendo dentro de la demanda de amparo es cierto o no es cierto. Es decir, si yo en mi demanda de amparo estoy reclamando la sentencia de fecha 17 de febrero del 2026, la cual se emitió en el expediente número 1/2026 por el Juzgado Primero del Estado. Dicha autoridad debe de verificar si en ese expediente número 1 se emitió una sentencia de fecha 17 y que yo como quejoso sea parte legítima vaya, que tenga legitimidad en ese procedimiento y que de ser así, pues vaya, no hay pierde a que la autoridad establezca de que sí es cierto el acta reclamado. Es decir, sí existe esa sentencia que yo emití y que el quejoso se está inconformando, pero es meramente hacer mención de la existencia de ese acto. Posteriormente, en ese informe justificado, pues dará cuenta de las particularidades de cómo aconteció en la mayoría de las materias. Solamente se hace referencia de que debe de contener, pues se puede decir como los antecedentes de ese acto reclamado. En la práctica lo que hacen las autoridades es proporcionar copia íntegra del expediente donde se integra el acto que se está reclamando. Y en materia penal, ahí sí contiene una regla adicional que se debe de establecer un orden cronológico de los actos que se están, o de las constancias que contiene el acto reclamado. Es decir, en materia penal, recordemos que es el sistema acusatorio, y el sistema acusatorio, pues desde luego, ante la oralidad, pues son, los actos se contienen en videograbaciones, respetando la obligación constitucional establecida en el 14 y 16, que todo acto de autoridad debe estar emitido de manera fundada y motivada y por escrito. Entonces se debe de señalar por escrito una referencia cronológica de ese acto de autoridad que se está reclamando. Es decir, si es la audiencia de juicio oral emitida en fecha X, pues bueno,
esa audiencia de juicio debe tener su cronología en tiempos de qué sucedió vaya, la declaración de X sucedió en el video número 1, en el minuto número 10. Y así dura hacer la referencia de toda esa audiencia. Nos vamos al artículo 117. Se me hace que hoy sí nos vamos a extender un poquito. Ya vamos a acabarnos la hora y todavía faltan varios temas. Dice el artículo 117, la autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de 15 días, en el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, entendiendo las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros 10 días. Es decir, una vez que se le notifica a la autoridad sobre la admisión de esa demanda que presentó el quejoso, deberá de rendir su informe justificado en estos 15 días. Dice, entre la fecha de notificación a la persona quejosa del informe justificado y la de la celebración de la audiencia constitucional, deberá de mediar un plazo de por lo menos 8 días. Es decir, se presenta la demanda, se admite, la autoridad tiene 15 días para presentar el informe justificado. Cuando se admite la demanda, ahí se señala la fecha que va a ser de la audiencia constitucional. Esa audiencia constitucional se deberá de establecer en un término de 30 días. Mi día 0 es cuando la presenté y el día 30 va a ser la audiencia constitucional. A la mitad, a los 15 días, más tardar, se debe de presentar el informe justificado. Ya está presentado el informe justificado a los 15 días, pero falta que el juzgado me notifique ese informe justificado a la parte quejosa y a las demás partes que intervengan en el procedimiento, en el juicio de amparo, perdón, pero especialmente a la parte quejosa. Me debe de hacer la notificación y de ese informe justificado, y una vez que sea notificado, yo debo de tener por lo menos 8 días hábiles antes de la audiencia constitucional. Es decir, si me lo notifica el día 16, pues sin problema voy a pasar, pasan los 8 días sin problema y posteriormente de los 8 días se lleva a la audiencia constitucional. Si el actuario se retrasa y en lugar de notificármelo en el día 16, me lo notifica hasta el día 23 del mes, desde luego que no van a transcurrir los 8 días que es previos a la audiencia constitucional y la consecuencia es que esa audiencia constitucional se va a tener que diferir, se puede diferir hasta por otros 30 días más, siempre y cuando se cumpla con esta característica de no respetarse los 8 días, yo estar notificado y de ese informe justificado y que posterior a la notificación estén mediando 8 días a la audiencia constitucional. Dice que los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si la persona quejosa estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado. Es decir, la autoridad, si no presenta ese informe justificado, se le va a tener como cierto. En los casos en que la autoridad establezca que no es cierto el acto reclamado, pero al momento de proporcionar su informe justificado en que contengan todas las constancias del expediente, se advierte que realmente sí es cierto el acto reclamado, la autoridad, en este caso el juez de distrito, independientemente de que la autoridad responsable haya dicho que no es cierto el acto reclamado, pero del informe justificado se advierte que realmente sí es cierto, no va a obedecer a lo que había dicho la autoridad responsable de que no era cierto y va a dar continuación al procedimiento del amparo y en su momento dictará sentencia. Se señala que un informe bien construido fortalece la racionalidad del juicio,
permite trazar con limpieza los problemas jurídicos, delimitar las pruebas por desahogar, calibrar la suspensión con información suficiente y, llegado el momento, decidir sobre el fondo con una base empírica y normativa robusta. Y seguimos. Siguiente, las pruebas en el amparo indirecto. Esto se contiene en los artículos del 119 al 124 de la Ley de Amparo. Es el 119. Aquí nos hacen referencia a qué pruebas se pueden admitir en la demanda de amparo. Nos refiere que serán admisibles toda clase de prueba, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ser ofrecidas y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta ley disponga otra cosa. Y toda esta normativa nos hace referencia de cómo es que se deben de presentar las pruebas, la prueba pericial, cómo se van a desahogar, las excepciones o más bien los diferimientos de las audiencias, cómo se va a comportar el desahogo de la prueba si se difieren las audiencias y en sí, nos remitimos a lo que señalamos al inicio de la exposición respecto al contenido de la demanda y en este caso respecto a las pruebas en el amparo indirecto, pues propiamente se contienen en este articulado y nos dan cuenta de que se puede admitir cualquier tipo de prueba, salvo la confesional por posición. Es decir, todas las demás, como la testimonial, prueba pericial, inspecciones, documental, y como les hago referencia, pues ahí se contiene el procedimiento en sí, cómo se debe de seguir. No es parte de la evaluación, pero sí sería necesario que le den una lectura para que encuentren relación de cómo es que se lleva ese procedimiento. Realmente no es complicado, es muy sencillo. Seguimos, la audiencia constitucional. Esta audiencia constitucional, como ya hice referencia, se va a llevar a los 30 días una vez que se admite la demanda de amparo, que se admite la demanda de amparo, la audiencia constitucional se va a llevar en los 30 días. Esa audiencia se podrá diferir por otros 30 días por el supuesto que he hecho referencia sobre la mediación de los 8 días respecto a la notificación del informe justificado. Después de que se celebre la audiencia constitucional en sí no es una audiencia en la cual se reúnan las partes o las partes como tales estemos obligadas a comparecer. La audiencia constitucional es una audiencia de escritorio donde si vas o no vas no pasa absolutamente nada. Lo digo de esta manera porque pudiéramos confundir de que tenemos que presentarnos, que va a estar el juez de distrito, el Ministerio Público Federal, algún representante de la autoridad responsable, y no es así. Es una audiencia de escritorio y esta audiencia constitucional lo que hace referencia es que se va a cerrar la etapa probatoria, la etapa en la cual se puede hacer la argumentación de presentar alegatos, todas estas cuestiones preparativas del juicio de amparo, ahí se va a cerrar y ese es el acto en el cual una vez llevada a cabo la audiencia constitucional, se pasará el asunto al despacho del juez para que lo analice y dicte la sentencia. La sentencia, ¿cuándo deberá de dictarse? Después de los 90, a más tardar los 90 días, una vez que se lleve a cabo la audiencia constitucional. En esta parte de la audiencia constitucional, aquí sí es necesario que nos remitamos a la plataforma. Viene información interesante. Porque nos habla sobre la estructura interna,
un capítulo probatorio y el momento de los alegatos. En sí, hay el cierre de la audiencia constitucional. Como les digo, la estructura interna, pues es prácticamente, como les digo, es el cierre de este procedimiento. El capítulo probatorio, pues ahí es donde se van a desahogar las pruebas. El momento de alegatos, como les digo, si no acuden a esa audiencia no sucede absolutamente nada. Sin embargo, tienen la facultad como parte quejosa de presentar alegatos. Es decir, sería la parte del alegato no es propiamente la reproducción íntegra de los conceptos de violación, sino son los argumentos que plantea la parte quejosa de los motivos por los cuales se le debe le debe de conceder el amparo, pero haciendo realmente una síntesis de su concepto de violación. Y finalmente, el cierre de la audiencia constitucional. En este cierre, hay dos opciones. La audiencia constitucional puede concluir con escuchadas las partes, en este caso las partes pues viene siendo el quejoso y la autoridad responsable, los demás que hayan presentado algún alegato, reunido todo el material probatorio, dará cuenta de la existencia del mismo y dará por concluida la audiencia constitucional. Establecerá que se someterá el asunto queda para estado de sentencia y podrá emitir su determinación hasta en un máximo de 90 días. En esa determinación deberá exponer de manera fundada y motivada las razones por las cuales concede o niega el amparo y establecer de qué manera es que se concede el amparo, no de forma abstracta. Es decir, si un juez de distrito solamente hace referencia a que se concede el amparo para los fines solicitados, es totalmente erróneo. Realmente eso y regresarnos al momento anterior a la demanda de la presentación de la demanda de amparo, es decir, cuando la autoridad estaba ejecutando un acto de autoridad, es prácticamente lo mismo. Una sentencia de amparo debe ser lo suficientemente clara para que cualquier persona relacionada a ese acto de autoridad pueda cumplirlo sin error alguno. Son precisas, son claras y en caso de que no sean así, que en algunos casos llega a suceder, se cuenta con herramientas en el procedimiento para, en este caso, a la conclusión de esa audiencia, el dictado de la sentencia, para que haga una aclaración de los lineamientos en los que acontece ese dictado de la sentencia. Es decir, debe señalarse todos los efectos en los que está abordando la determinación de concesión del amparo. Y hasta aquí es el juicio del amparo indirecto. Como les digo, denle un vistazo a la plataforma, contiene información que apoya desde luego la ley de amparo. Sin embargo, sí también sería necesario de que revisen de forma consciente y pausada el articulado al que he hecho referencia, porque de ahí sí es donde se va a contener gran parte de la siguiente evaluación. Hasta ahorita, ¿hay algún comentario, opinión, duda? No, maestro, personalmente nada. Excelente, pues bueno, realmente el amparo indirecto es muy laborioso, es muy complejo a diferencia del amparo directo.
si se dan cuenta, pues contiene muchos más requisitos. Principalmente ya nos hace referencia de la existencia de un apartado de antecedentes del acto reclamado, cosa que no contiene el amparo directo. Y sí es necesario hacer este énfasis en analizar de forma pausada el articulado al que he hecho mención durante esta exposición. Y pues bueno, al no existir alguna duda, comentario u opinión respecto al tema que se abordó en esta noche, damos por concluida esta sesión y si Dios quiere nos vemos el miércoles de la próxima semana. Gracias, bonita noche. Sí, Igualmente, gracias. hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias.